Muy buenos días, mi nombre es Delphi Ramírez, maestra de letras básicas. En esta ocasión trabajaremos en letra 011 el tema de la acentuación. Como sabrán ustedes, la acentuación es un aspecto íntimamente relacionado con la expresión oral y la expresión escrita. Si lo vemos desde la expresión oral, acentuación es fuerza en el tono de voz, fuerza en cada palabra que pronunciamos. Si lo vemos en el ámbito de la escritura, pues debemos hacer énfasis en tilde. La tilde, como hemos escuchado, es la fuerza que se hace o la representación gráfica de la fuerza que se hace al hablar. Ahora bien, para nosotros trabajar el tema de la acentuación, debemos verlo desde los tipos de acento. Entendemos por acento, como ya vimos, fuerza o intensidad al pronunciar una palabra. Existen tres tipos de acento: el acento prosódico, acento ortográfico y acento diacrítico. El acento prosódico es la fuerza que se hace al hablar, no se marca, es un acento característico de la pronunciación. ¿Cuáles palabras podemos identificar que tienen el acento prosódico? Por ejemplo, la palabra amor, la palabra papel, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen entonación al hablar, pero no se representa gráficamente ese esfuerzo de voz. Si analizamos, ¿por qué amor no tiene tilde? ¿Por qué amor no se representa el acento? Bueno, ya ese es un aspecto que le corresponde al acento ortográfico. ¿Por qué? Porque es el que tiene que ver con el ámbito de la escritura. El acento prosódico, característico de la pronunciación de la voz, de la entonación al hablar. El acento ortográfico, pues, se concentra en la escritura. Para nosotros colocar este acento ortográfico, para darle vida en la escritura a esa fuerza, pues debemos tomar en cuenta lo que son las reglas básicas, las reglas generales de acentuación. ¿Cuáles son esas reglas generales de acentuación? Bueno, son las que sostienen que existen palabras agudas, palabras graves o llanas y palabras esdrújulas. Las palabras agudas podemos clasificarlas en aquellas que tienen el mayor esfuerzo de voz en la última sílaba. Entonces, si distinguimos una palabra como aguda al tener la fuerza en la última sílaba, yo diría que amor es aguda. ¿Por qué? Porque tiene su fuerza en la última sílaba. Ahora bien, para que una palabra aguda tenga tilde, debe cumplir con lo que establece esta regla. ¿Qué establece esta regla? Que para que se le marque la tilde a esa palabra, debe terminar en NS o en vocal. Ven ustedes entonces que amor ni termina en N, ni en S, ni en vocal, y por eso no se le coloca la tilde. Ahora bien, la palabra papá, como ustedes la han escuchado varias veces, sí se le coloca. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Lo mismo sucede con la palabra avión. Termina en N, le coloco su tilde. Es bueno que quede claro que el hecho que una palabra no termine en N, S o vocal, por esta razón no deja de ser aguda. Deja de ser aguda si no tiene la fuerza al final de la palabra, en la última sílaba. Las palabras graves o llanas se someten a otras reglas. ¿Qué establecen las palabras graves o llanas? Bueno, que para que se le marque la tilde, debe terminar en consonante que no sea N, S o vocal, es decir, palabras que terminen en M, que terminen en R, en Z, en L. Si terminan en N, S o vocal, no le vamos a marcar la tilde. Entonces, ¿cuáles palabras sí cumplen la regla y sí le colocamos la tilde? Por ejemplo, carácter, ¿qué otro? López, Ramírez. Entonces, son palabras graves o llanas que cumplen con las reglas. Ahora bien, la mayoría de palabras graves o llanas no cumplen las reglas y no se les marca la tilde. Por ejemplo, tenemos mesa, casa, persiana, hombre. Son palabras graves o llanas que no cumplen con las reglas, no se le marca la tilde, pero siguen siendo graves o llanas. Ahora bien, las palabras esdrújulas por su parte, que es la tercera regla de acentuación, recuerden que las reglas son las que me permiten acentuar o no una palabra de manera gráfica. Entonces, las palabras esdrújulas son aquellas que tienen su fuerza en la antepenúltima sílaba.
Ahora bien, dirán ustedes, ¿y cuándo se les marca la tilde? A estas se le marcan siempre, sin importar la terminación que tengan. Entonces, dentro de las palabras esdrújulas tenemos médico, órgano, etcétera. Pueden ver ustedes que el acento ortográfico tiene requisitos para marcarse. ¿Cuáles son los requisitos? Las reglas generales de acentuación. Dentro de esas reglas tenemos palabras agudas, graves y esdrújulas. Estas reglas me dicen cuándo marco la tilde, cuándo no, cuándo hago gráfico el acento. Ahora bien, vuelvo aquí a los tipos de acento. El acento diacrítico es un acento diferenciador. ¿A cuáles palabras le voy a colocar ese acento? Aquellos monosílabos y bisílabos que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados, como es el caso de él, cuando se refiere a un pronombre personal, y a él cuando se refiere a un artículo. Entonces, ¿cuál de los dos debo diferenciar a través de un acento diacrítico? El pronombre personal. Si lo escribo igual los dos, el lector, la persona que lee lo que escribí, no va a tener claro cuándo me refiero al pronombre o cuándo me refiero al artículo. Así hay varias palabras que para nosotros diferenciarlas debemos colocarle un acento diacrítico. Uno de los casos que podremos mencionar es de los pronombres interrogativos. Para nosotros diferenciar el pronombre interrogativo como del relativo como, pues lo que lo hace es esta tilde diacrítica que me señala que aquí estoy preguntando y aquí estoy estableciendo una relación. Entonces, para nosotros acentuar una palabra de manera correcta ya en el ámbito de la escritura, debemos tomar en cuenta estos tres tipos de acento. Muchas veces pensamos, bueno, hay palabras que no se acentúan. Eso es incorrecto, porque pueden ver ustedes que existe un acento prosódico que es solo útil en la pronunciación. En la escritura, pues, no se marca. Se va a marcar cuando las reglas generales de acentuación lo permitan, y entonces va a pasar a un acento ortográfico. El acento diacrítico, que ya es característico de las palabras de igual escritura, igual pronunciación, pero significado distinto, o que cumplen un significado, cumplen un rol distinto dentro de la oración. Al momento de nosotros trabajar el tema de la acentuación, debemos tomar en cuenta estos tipos de acentos para una más fácil comprensión. Recuerden que acento no solo es un aspecto de la pronunciación, sino también de la escritura, pero se vuelve un poquito más complejo en la escritura porque debo ceñirme a las reglas generales de acentuación. Así es que vamos a poner en práctica cada uno de estos aspectos en algunos ejercicios que marcaremos a partir de ahora.